La democracia es uno de los conceptos más importantes para describir, explicar y justificar el funcionamiento de los estados constitucionales en la actualidad. La democracia es una definición que se remonta a la Grecia clásica y podría decirse que apenas pasada la Segunda Guerra Mundial es que el ideal democrático se convirtió en un criterio generalizado para justificar el orden político de los países del mundo. La democracia es un concepto muy difícil de definir de manera clara hoy en día, ya que la democracia ha adquirido tal centralidad en la vida política que la mayoría de los países se definen a sí mismos como democráticos. Pero cada uno de ellos posee sistemas políticos con rasgos y características particulares. Hasta los regímenes autoritarios o francamente dictatoriales se ostentan democráticos. Un ejemplo es el de Corea del Norte, cuyo nombre oficial es República Popular Democrática de Corea. El concepto actual de democracia se ha vinculado indisolublemente con otros conceptos como derechos humanos, soberanía popular o constitución, y es habitual hablar de democracia constitucional para referir a una forma de democracia que encuentra su fundamento y justificación en un orden constitucional que posee ciertas características. En 1989, con la caída del Muro de Berlín, los países socialistas proclamaban ser representantes de un nuevo tipo de democracia, la democracia popular, que se centraba en la realización de los derechos económicos y sociales de los trabajadores, y se caracterizó por su énfasis en las elecciones, en los derechos individuales que las acompañaban y en la configuración de los gobiernos representativos, así como los procedimientos formales de carácter político en oposición a la democracia burguesa, representada por los países occidentales, principalmente Estados Unidos, Japón y las naciones europeas occidentales. Por ello surgieron dos pactos internacionales distintos para la protección de las diferentes clases de derechos humanos, aprobados en 1966. El primero se denominó Pacto de Derechos Civiles y Políticos, también conocido como Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el segundo se refería a los derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al desaparecer los sistemas socialistas, en la actualidad, todos los países reconocen que la democracia tiene un componente político, representado principalmente por elecciones auténticas y periódicas, y un componente social, que consiste en el mejoramiento constante de los niveles de bienestar económico y social de la población. Ese componente político de la democracia se erigió en una democracia representativa y también en una democracia directa, como un sistema de gobierno donde los ciudadanos toman de manera inmediata las decisiones que les corresponden. Hoy en día, parece surgir una nueva dimensión de la democracia, que es entendida como responsabilidad democrática o control democrático. Esto refleja la idea de que si el gobierno representativo resulta indispensable en las complejas comunidades políticas de hoy,
Sus integrantes deben actuar de manera transparente frente a los ciudadanos, estando preparados en todo momento para rendir cuentas frente a ellos y justificar los resultados de su gestión. De esta forma, las ideas contemporáneas de democracia se resumen en la famosa fórmula que el presidente estadounidense Abraham Lincoln pronunció en su famoso discurso de Gettysburg en 1864. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El origen de la palabra democracia es de origen griego y se conforma de la raíz demos, que significa pueblo, y kratos, que quiere decir poder o gobierno. De esta forma, etimológicamente, la democracia significa la noción de gobierno del pueblo. En los siglos V y IV a.C., las ciudades-estado griegas fueron democráticas, en el sentido de estar gobernadas por la asamblea de los ciudadanos, y los cargos no eran otorgados por votación, sino por sorteo, con renovaciones anuales. En aquella época, se pensaba que este sistema era el que mejor preservaría la igualdad entre todas las personas, así como el que les otorgaba una verdadera oportunidad para participar en el gobierno. Quizá es por ello que se asocie la democracia con igualdad, ya que si el pueblo es el titular del gobierno, no cabría hacer distinciones entre individuos que lo conformen. Cabe agregar que los ciudadanos en sentido propio solamente constituían una minoría de los habitantes de la comunidad política, ya que se excluía a las mujeres, a los esclavos y a los extranjeros. La teoría política en Grecia y en Roma se ocupó intensamente de las formas de gobierno. Inclusive los filósofos y estudiosos de entonces, como Platón, Aristóteles, Cicerón y Polibio, reconocían tres formas básicas de gobierno: la monarquía, la aristocracia y la democracia, siendo la monarquía el gobierno de un solo individuo, la aristocracia el de un grupo selecto de notables, como mejores, y la democracia, que era el gobierno de todo el pueblo. Pero estas tres formas de gobierno eran muy inestables y llevaban dentro de sí el germen de su transición a otras formas, y sobre todo el de su deterioro y degeneración. Es por ello que a cada una de las tres formas de gobierno correspondía un régimen degenerado: a la monarquía la tiranía, a la aristocracia la oligarquía y a la democracia la demagogia. Esto significa un gobierno opresor y sin límites de la masa popular. Estas formas de gobierno se sucedieron unas a otras en un ciclo que parecía no tener fin. Por eso algunos autores consideran que el mejor gobierno y el más estable era el que combinara elementos de las tres formas apuntadas. Y el mejor ejemplo histórico de esta combinación se encontró en la Constitución de la Roma republicana, hasta el siglo I de nuestra era, en la cual el elemento monárquico estaba representado por los dos cónsules, el aristocrático por el Senado y el democrático por los magistrados de la plebe
y los comicios populares. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente y de los largos siglos de gobierno monárquico en Europa Occidental, los ideales democráticos empezaron a revivir a fines de la Edad Media en la teoría política, gracias a las obras de autores como Marsilio de Padua. En realidad, a través de las repúblicas del norte de Italia y luego de otras naciones europeas, como los Países Bajos, el despertar y la difusión definitiva de la idea democrática se produjeron con dos acontecimientos importantes que se darían con muchos años posteriores. Estos dos acontecimientos fueron la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa, bajo el influjo de las ideas igualitarias de Juan Jacobo Rousseau y otros autores, donde se abolieron todas las distinciones de rango y de clase, subsistiendo solamente la categoría de ciudadano como único apelativo legítimo, previo al nombre. Es en Estados Unidos de Norteamérica, donde nace la vida independiente como una democracia, en el sentido de establecer desde el inicio, aunque con importantes matices, la idea de igualdad como fundamento del gobierno representativo. En el siglo XIX, el aristócrata francés Alexis de Tocqueville viajó a Estados Unidos para estudiar el sistema penitenciario, pero en realidad su propósito era el de conocer y entender las instituciones políticas y sociales de la nueva nación. Fruto de esas reflexiones, fue una de las obras clásicas de la ciencia política que lleva el título de La democracia en América. En esta obra, Tocqueville manifiesta y explica su convicción de que la igualdad es el hecho fundamental de las sociedades modernas y que por tanto la democracia es el destino inevitable de su devenir político. Esta determinación es esencialmente atinada, ya que en la actualidad no existe un sistema político que no se tilde a sí mismo de democrático y que no se acepte en principio la igualdad fundamental entre todos los individuos. El fiel ejemplo de ello es la nación norteamericana, que resultó de gran relevancia en el nacimiento de las repúblicas hispanoamericanas
a principios del siglo XIX. Todas surgieron a la independencia bajo la idea de la igualdad republicana y democrática, pues aún los grupos más conservadores deseaban dejar atrás el estricto régimen de privilegios, clases y castas que caracterizaba al gobierno colonial, y de forma especial, la distinción entre españoles peninsulares y españoles criollos, que privaba a estos últimos, injustamente, de la plena participación en el gobierno de sus sociedades. También en México surgió la vida independiente y se situó la creciente democratización de la sociedad mexicana, aunque el concepto de democracia no parece haber tenido gran relevancia en los debates constituyentes iniciales. La preocupación por la democracia es en realidad característica del siglo XX, por lo que sin estar excluida, no tuvo particular relevancia durante el siglo anterior, en el que la principal lucha política se centró por definir la forma de Estado y la forma de gobierno en el marco de un régimen constitucional. No se aprecia ninguna mención de la democracia ni en la Constitución de Apatzingán de 1824, ni en la primera Constitución Federal de 1824, aunque el artículo 4 de este último texto constitucional configuró un antecedente del actual artículo 40 al definir la forma de gobierno como la de una república representativa, popular y federal. En las constituciones centralistas de 1836 y 1843, tampoco se advierte ninguna mención de la cuestión de la democracia. Inclusive la Constitución de 1857 contiene en su artículo 40, directo antecedente del mismo numeral constitucional en vigor, la definición de la forma de gobierno como la de una república representativa, democrática y federal. Durante los debates del Congreso Constituyente de 1856, se dieron numerosas menciones a la democracia y los principios democráticos. Más de 200 de acuerdo con la crónica que redactó, como integrante del Congreso, el periodista y escritor Francisco Zarco. Estas menciones se produjeron en conexión con algunos de los temas más trascendentales que se debatieron en el Congreso, como la igualdad, la supresión de los fueros, la desamortización de la propiedad territorial, la forma republicana de gobierno, el reconocimiento de la libertad de cultos, el voto, el sistema representativo y electoral, la supresión del Senado, que algunos diputados tacharon de antidemocrático, mientras que otros defendieron su carácter democrático en la medida que se derivara del pueblo, entre otras. La mejor síntesis de la conexión que la mayoría de los constituyentes encontraron entre la democracia y la Constitución se encuentra en la frase que, de acuerdo con Zarco, pronunciaría el diputado Arizcorreta en la sesión del 30 de julio de 1856. El principio culminante, esencial y necesario de la Revolución de Ayutla
es el de la democracia y el de la igualdad. El texto original de la Constitución Federal del 5 de febrero de 1917 solamente contiene una mención a la democracia, la misma del artículo 40, retomada del texto anterior de 1857, en el discurso con el que Venustiano Carranza presentó al Congreso Constituyente su proyecto de Constitución. Apenas existían dos menciones expresas de la democracia, en relación con las instituciones de Estados Unidos y respecto de la supresión de la vicepresidencia, cuya disfuncionalidad se achaca, entre otros factores, a la falta de costumbres democráticas. El discurso de Carranza pudo leerse como una crítica a la falta de democracia verdadera en el país, una herencia del porfiriato, que desencadenó primero el movimiento revolucionario y obligó después a emprender una profunda reforma de las instituciones constitucionales. Durante los debates del Congreso, se hicieron alusiones frecuentes a los vocablos democracia, demócrata y democrático, como calificativo de algunas figuras históricas, como las de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza o Plutarco Elías Calles, para hacer referencia al espíritu de la revolución, con el "somos revolucionarios demócratas", y al de la enseñanza obligatoria laica, que fue la gran escuela de la democracia. Ello fue de mucha ayuda para elogiar a algunas naciones ejemplares como las más democráticas del mundo, como Estados Unidos, Francia y Suiza, como valor afín al de la igualdad, dentro del espíritu democrático de todos somos iguales, y al republicanismo, ya que sería absurdo que en una república democrática se concedieran títulos de nobleza, como característica de algunas instituciones, como el jurado popular o el federalismo, que era la forma de gobierno más alta y la más democrática. También se hizo mención de algunos elementos y virtudes de los gobiernos democráticos, como la existencia de la oposición, ya que si no existía la oposición, no podía existir la democracia y tampoco la república. También la creación de los partidos políticos, ya que eran útiles para que existiera la democracia, de ciertas libertades como la de enseñanza, imprenta y manifestación pública, ya que los gobiernos democráticos siempre tenían como base la opinión pública, y las manifestaciones públicas, que fueron una revelación de la intensa vida democrática del pueblo. También se introdujo el concepto de soberanía popular como su base esencial. En el siglo XX, existieron preocupaciones democráticas, como la cuestión democrática fue implementándose en el sentimiento constitucional.
Durante los más de 100 años de su vigencia, la Constitución Federal Mexicana fue incorporando el concepto de democracia en varias de sus disposiciones. Por ejemplo, el artículo 3 contiene la definición más amplia de la democracia que pueda hallarse en el texto constitucional y que fue incorporada por reforma del año de 1946. De acuerdo con la fracción segunda, inciso A, la democracia debe ser un criterio orientador de la educación. Se considera la democracia no solamente como una estructura jurídica, sino también como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Es una definición que no se limita a los aspectos jurídico-políticos y formales de la democracia, ya que también es concebida como un sistema de vida que pretende lograr el constante mejoramiento del pueblo en un sentido amplio. Como criterio orientador de la educación, se pretende que el espíritu democrático sea inculcado en los futuros ciudadanos desde la educación elemental, pues solamente así puede convertirse en un sistema de vida, en un elemento de la cultura democrática. Esto constituye la base de lo que se conoce como la democracia social, la cual pretende principalmente la realización de la igualdad social y económica entre todos los integrantes de un pueblo. Al consagrar por primera vez los derechos de los campesinos en el artículo 27 y de los trabajadores en el artículo 123, nuestra Constitución inauguró el constitucionalismo social en el mundo. Este constitucionalismo se amplió y perfeccionó con el reconocimiento de los derechos de otros grupos sociales en condiciones de desigualdad o vulnerabilidad, como los niños y adolescentes, y las personas con discapacidad, los adultos mayores y los pueblos y comunidades indígenas. Pero el constitucionalismo social no es igual a la democracia social, ya que la democracia no se agota en el mero reconocimiento de ciertos derechos o en el otorgamiento de determinadas prestaciones, sino en la creación de tales condiciones que permitan a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos y de su dignidad personal. El artículo 6, apartado B, fracción quinta de la Constitución Federal, ordenó la creación de un organismo público descentralizado que se encargaría de proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, y para tal fin debe dar espacio a la expresión de la diversidad y pluralidad de las ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Ello se traduce en una libertad de opinión y expresión, y más recientemente, el derecho de acceso a la información, como un elemento central del sistema de gobierno democrático. El artículo 25 constitucional señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, y que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. De esta forma, se le atribuye al Estado y al Gobierno federal
la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento de la vida democrática a través de la definición y el impulso al desarrollo nacional. Como parte de las tareas que le corresponden respecto de este desarrollo, el artículo 26, apartado A, ordena la creación de un sistema de planeación democrática que imprima solidez, dinamismo, competitividad y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación mexicana. En este contexto, la democracia tiene dos funciones. Por un lado, es un atributo del sistema de planeación, de la manera como se organiza y debe funcionar. Y por el otro, se trata de un proceso todavía no acabado, que debe ayudar a transformar los ámbitos político, social y cultural de la nación. La insistencia en el carácter democrático de la planeación, al ser democrática y deliberativa, se debe a que también puede ser entendida como lo fue en los antiguos países socialistas, como un sistema obligatorio que se impone por las autoridades centrales a todos los actores económicos y sociales. Aunque la Constitución Federal dispone que el Plan Nacional de Desarrollo que debe elaborar el Poder Ejecutivo Federal sea obligatorio para la Administración Pública Federal respecto de los sectores social y privado de la economía, solamente podría ser de carácter indicativo, es decir, orientador y no obligatorio, y en todo caso, para lograr que los sectores social y privado participen en la consecución de los objetivos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo y en sus programas sectoriales, el gobierno tiene que lograr un acuerdo, ya que la Ley de Planeación habla de concertar acciones, en su artículo 37, con todas las organizaciones representativas respectivas. Es por ello que la planeación debe ser democrática en un segundo sentido, y la Constitución prevé el establecimiento por parte del mismo Poder Ejecutivo de procedimientos de participación y consulta popular dentro del Sistema Nacional de Planeación Democrática. En el artículo 27, fracción séptima, también se encuentra referida a la democracia, a los núcleos de población, de los ejidos y comunidades indígenas, en relación con la tenencia de la tierra. El quinto párrafo de la citada fracción establece que la Asamblea es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, mientras que el Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales es el órgano democráticamente electo de representación y ejecución de las resoluciones de la Asamblea. Por tratarse de una forma muy importante de organización social para el cultivo y explotación colectivo de tierras, bosques y aguas, la Constitución Política considera que los órganos de ejidos y comunidades deben contar con legitimidad y respaldo democráticos. Nuestra Constitución contiene 3 menciones de la democracia como atributo de la forma de gobierno, en los artículos 40, el 115, primer párrafo, y 122, apartado A, fracción primera,
en relación con el régimen interior de los estados y de la Ciudad de México, de manera respectiva. Entonces la Ciudad de México y los estados tienen la obligación de adoptar para su régimen interior la forma de gobierno republicana, representativa, democrática, laica y popular, siendo que esta última característica solamente se le impone a las entidades federativas, mas no a la Ciudad de México. Y también otra mención que hace el propio texto constitucional a la democracia se relaciona con los partidos políticos, los que de acuerdo con la fracción primera del artículo 41 constitucional, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, al convertirse en vehículos para la postulación de candidatos y la realización de los programas de gobierno que proponen de acuerdo con su ideología particular o plataforma política. Todas estas menciones expresas de la democracia en la Constitución Federal de 1917 no agotan su relevancia para la vida económica y social. También se encuentran implícitas a las formas y los procedimientos democráticos en las leyes y reglamentos de la más diversa naturaleza. Nuestra Constitución se encuentra abierta en el sentido de que cuando así se considere relevante, será posible incorporar en ella nuevas referencias a la noción de democracia. Habrá que tomar en cuenta la aparición de este concepto en los instrumentos y organizaciones internacionales de los cuales nuestro país es integrante, como por ejemplo, el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, que es una organización intergubernamental de la cual México es miembro, y su misión consiste en apoyar y fortalecer las instituciones y procesos democráticos en todo el mundo, así como desarrollar democracias sostenibles, legítimas y eficaces. Un complemento del sistema representativo es la llamada democracia directa. En teoría constitucional, se mencionan habitualmente como procedimientos de democracia directa el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular o ciudadana. El referéndum consiste en la posibilidad de que la ciudadanía en su conjunto apruebe o rechace las leyes, lo que incluye la misma Constitución y sus reformas. El plebiscito conlleva la aprobación o desaprobación ciudadana de actos de gobierno específicos, como puede ser la construcción de una carretera o de un aeropuerto. Y finalmente la iniciativa popular o consulta ciudadana, que permite que los ciudadanos introduzcan directamente en el poder legislativo propuestas de ley que deban ser discutidas por los representantes populares. Ninguno de estos mecanismos es realmente directo, si por ello se entiende la posibilidad de que los ciudadanos adopten decisiones de manera inmediata, sin la intervención de otras autoridades. También la llamada participación ciudadana admite que los ciudadanos tomen ciertas decisiones relacionadas con la vida cotidiana, como el empleo,
la seguridad pública y el presupuesto, pero requiere el funcionamiento de un aparato de gobierno que proponga y prepare esas decisiones. La Constitución mexicana regula los mecanismos de democracia directa apenas en años muy recientes, a partir del 2012, a través de las llamadas consultas populares y la iniciativa legislativa ciudadana. La Constitución regula la participación en las consultas populares como un derecho de los ciudadanos, en su artículo 35, fracción octava, pero no se trata de una figura equivalente al referéndum o al plebiscito, porque los ciudadanos no aprueban ni desaprueban directamente una ley o acto de gobierno, sino que solamente se pronuncian sobre temas de trascendencia nacional, como por ejemplo, la revocación del mandato. Este tipo de mecanismos serán vinculantes en cuanto a su resultado y obligados a ponerlos en práctica en el ámbito de sus competencias, siempre que exista participación en la consulta de al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, pudiendo convocar a la consulta popular los poderes ejecutivo y legislativo, pero también los mismos ciudadanos, en un número equivalente al menos al 2% del padrón electoral, lo que en la actualidad significa más de 1,5 millones de personas, una cifra que seguramente no será fácil de obtener. Algunos temas son excluidos de la consulta popular por disposición de la Constitución, como la restricción a los derechos humanos, la materia electoral o los ingresos y egresos públicos, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia verificar que la propuesta de consulta respete estas restricciones constitucionales. Por lo que se refiere a la iniciativa ciudadana, el texto constitucional dispone en su artículo 71, fracción cuarta, que en un número de al menos el 0.13% de la lista nominal de electores, algo así como más de 105,000 ciudadanos, tendrá la facultad de presentar una iniciativa legislativa a cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, y que éstas tendrán la obligación de examinarla y pronunciarse sobre ella. Estos mecanismos constituyen elementos complementarios entre sí y del régimen representativo. Esto significa que la democracia directa tiene sus riesgos y desventajas propias que impiden que pueda sustituir alguna vez el complejo sistema de instituciones y controles de la democracia constitucional. De manera más reciente, la democracia es descrita como un control democrático y rendición de cuentas, ya que en una democracia representativa resulta indispensable que los ciudadanos puedan exigir a sus representantes el cumplimiento de sus responsabilidades. En nuestro orden constitucional, se puede mencionar al menos el sistema de responsabilidades de los servidores públicos, el acceso a la información pública y la transparencia, así como el sistema de rendición de cuentas. La revocación de mandato, que consiste en la remoción de un representante de su encargo mediante votación popular, también puede ser considerada como un mecanismo de control democrático dentro de un sistema
De forma más reciente, este mecanismo fue introducido en nuestro texto constitucional. Las responsabilidades comprenden en realidad a todos los servidores públicos, que son los funcionarios y empleados públicos, y cualquier persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión, en cualquiera de los tres poderes de la Unión y en los organismos autónomos, tal y como lo establece el artículo 108 constitucional. Estos servidores públicos pueden ser sujetos de responsabilidad política, penal, administrativa y civil. La responsabilidad política puede exigirse a través del juicio político de algunos servidores públicos de elevada jerarquía, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, como lo establece la fracción primera del artículo 109 constitucional. El juicio político consiste en un procedimiento por el cual la Cámara de Diputados ejerce acusación contra el servidor público imputado ante la Cámara de Senadores, la cual impone la sanción correspondiente, que consiste en la destitución del cargo e inhabilitación. Esto significa la prohibición de ocupar alguna función en el servicio público por un tiempo determinado, tal y como lo establece el artículo 110 de la Constitución. Cabe mencionar que durante la vigencia de la Constitución de 1917 nunca ha procedido ningún juicio político, aunque se han presentado al Congreso innumerables peticiones para su instauración. La responsabilidad penal se exige cuando el servidor público ha cometido algún delito antes o durante el tiempo de su encargo. Para el caso de algunos servidores públicos de elevada jerarquía, como los senadores y diputados, o los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solamente puede ejercerse acción penal en su contra si la Cámara de Diputados resuelve que existen elementos para proceder, levantando la protección o fuero que tiene para no ser procesado durante el desempeño de sus funciones, mientras que en el cargo del presidente de la República, durante su encargo también podrá ser sujeto de juicio político. La responsabilidad administrativa se genera por faltas que cometa un servidor público en el ejercicio de su encargo y que no constituyan un ilícito civil o penal. Las leyes de responsabilidades de los servidores públicos contienen un catálogo de faltas administrativas que estos pueden cometer, así como las sanciones a que se hacen acreedores. Los órganos que imponen la sanción son habitualmente llamados órganos internos de control o contralorías de las propias dependencias y entidades administrativas.
De manera reciente, nuestra Constitución Federal creó un Sistema Nacional Anticorrupción con el propósito de reforzar el esquema de responsabilidades penales y administrativas mediante la coordinación de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, que son competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos, tal y como lo establece el artículo 113 constitucional. La responsabilidad civil deriva de la comisión de hechos que causen daños y perjuicios, de acuerdo con las leyes civiles, y que deban ser reparados mediante una indemnización, además de la responsabilidad civil que pueden tener los servidores públicos mismos, y para la cual no gozan de fuero ni de protección especial. El Estado mexicano es civilmente responsable por las fallas en la prestación de los servicios públicos que le sean imputables y que causen daños y perjuicios a los ciudadanos. Esto significa un menoscabo de su patrimonio y de sus ingresos, como lo establece el artículo 114 de la Constitución Federal. Otro punto importante es el acceso a la información pública y la transparencia, que también son medios indispensables del control democrático, fundándose en la idea de que la información que generan y utilizan los servidores y órganos públicos pertenece en realidad a los ciudadanos, quienes pueden solicitarla a las autoridades sin tener que justificar de ningún modo el interés o el derecho para hacerlo de esa forma. En principio, toda la información que manejen las autoridades debe ser pública y solamente en casos excepcionales, cuando su revelación pueda causar daños a la seguridad nacional, podrá reservarse por un tiempo limitado. La transparencia significa que el modo de actuación de la autoridad, sus procedimientos y trámites deberán encontrarse sujetos a escrutinio y ser revisables tanto por los ciudadanos como por los órganos de control competentes. En países angloamericanos como Estados Unidos y Canadá, se utiliza una expresión muy gráfica para describir el derecho de la ciudadanía para revisar el uso de los recursos públicos. Hay que seguir al dólar. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información pública y transparencia, la Constitución y las leyes crearon órganos especializados que tienen la facultad de obligar a las autoridades públicas a entregar la información con que cuenten, cuando por alguna razón la nieguen al ciudadano. En 2002, se expidió la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero solo hasta 2007 se reformó la Constitución para consagrar en el máximo nivel jurídico el derecho de acceso a la información, en su artículo 6. En el 2013 se reformó nuevamente la Constitución para ampliar las facultades reglamentarias del Congreso en esta materia, las cuales se extendieron ahora a la determinación de las bases a que deben ajustarse las entidades federativas para otorgar autonomía constitucional al actual Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. De conformidad con el régimen vigente, no solo los sujetos obligados son las entidades gubernamentales en sentido propio, como el Poder Judicial o el Congreso, sino también toda persona física o corporación que reciba dinero del erario, como partidos políticos o sindicatos. Por último, la rendición de cuentas es un concepto de uso más reciente que implica el hecho de que todas las autoridades públicas, en la medida que manejan fondos y recursos públicos, tienen que informar y justificar el uso que les hayan dado.
En esta materia, se introdujeron cambios importantes en la Constitución y el órgano principalmente facultado para exigir cuentas a los poderes y autoridades públicos es la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, así como la cuenta pública, que justifica el ejercicio de ese presupuesto, tal y como lo establecen las fracciones segunda, cuarta y sexta del artículo 74 constitucional. La Cámara de Diputados realiza esta función a través de la Auditoría Superior de la Federación, la cual cuenta con facultades amplias para revisar el ejercicio de los recursos públicos, determinar si se han cumplido los objetivos de los programas respectivos, detectar irregularidades y hacer recomendaciones para su corrección, pero también iniciar procedimientos de responsabilidad por la comisión de actos de corrupción e informar en todo el tiempo de sus actividades de fiscalización a la Cámara de Diputados, como lo establece el artículo 79 constitucional. En síntesis, el sistema político mexicano se ha ido democratizando y en esa medida se han ampliado y perfeccionado los llamados mecanismos y procedimientos del control democrático. No sin antes olvidar que el artículo 39 constitucional establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.